Noticias. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades conectados a lo largo y ancho del país en una de las mayores redes de comunicación radial. Estamos también en vivo en el internet, en el Facebook, en Exitosa Noticias, en el Twitter, en @ExitosaPE, y estamos también, por supuesto, en televisión. Estamos en televisión digital terrestre, que además, para los que no lo saben, desde el año 2021 solo habrá televisión digital terrestre como opción frente a la televisión abierta, y esto se ha venido postergando por razones de sobra conocidas, ¿no? Hay gente que va a perder mucho con esto y la televisión se va a democratizar con la televisión digital terrestre extendida en todo el país, como ya está ocurriendo en otras latitudes. Pero estamos también, esta señal se ve también a través del cable, en prácticamente todas las señales de cable del país y en la más importante de ellas, en Movistar. Estamos en Canal 11 de Movistar, pasen ustedes la voz. Y yo no entiendo sinceramente qué pasa por las cabezas de nuestros políticos. Estamos discutiendo la seria crisis que tenemos con nuestros jóvenes, ¿no es cierto? El mal ejemplo que se le está dando con políticos ladrones y corruptos y cómo eso nos dificulta el decirle a los chicos cumplan la ley, ¿no? Si los líderes de la nación la violan para hacerse ricos, ¿no? O más ricos de lo que ya son. Si ellos mismos no respetan las reglas. Entonces, eso ya es una dificultad, pero además hemos estado discutiendo sobre esta crisis que hay, que ya va más allá de lo policial y se ha convertido en una crisis social donde demasiados de nuestros jóvenes se ven arrastrados a actividades delictivas, y hemos hablado sobre la necesidad de dar a los chicos educación de calidad, de darles servicios de salud, de darles oportunidades de trabajo, de darles futuro, de darles esperanza, de darle a los chicos nuevos héroes, ¿no? Que no son solamente los Paolos Guerrero, son los hermanos Sánchez, los dueños de Mi Barrunto, ¿no es cierto? Y en ese contexto donde estamos hablando de cómo mejorar la situación de nuestros jóvenes, aparece un proyecto de ley que algunos han denominado la ley del esclavo juvenil, que los chicos de los institutos trabajen gratis. Y eso no se entiende, congresista Rosa Bartra, que está en la línea. Buenos días. ¿Qué pasó, congresista, con este proyecto que no hemos entendido? Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Me encuentro en este momento participando de un evento de la reconstrucción con cambios en mi región, pero estoy haciendo un alto al mismo para poder aclarar algunas cosas, porque hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento. Usted empieza haciendo una afirmación: los chicos van a trabajar gratis, y eso es absolutamente falso. Tengo 23 años, Nicolás, comprometida con la educación superior tecnológica. Soy docente de los institutos tecnológicos públicos del país y por lo tanto mi compromiso con los jóvenes y con la educación tecnológica no es de discurso, es de hecho, es un compromiso de vida. Más de la mitad del tiempo que tengo de vida lo tengo empeñado a la educación superior tecnológica. Jamás propondría yo un proyecto que los perjudique, nunca. Lo que usted llama trabajo sin remuneración no es más que la clase. Lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley, que tengo que decir antes de seguir explicándole, que ha sido presentado en el 2016, aprobado en abril del 2017 por unanimidad. Todos los congresistas de todos los partidos políticos lo aprobaron en el 2017 y que ha tomado un año que llegue a la comisión permanente. Y además en la comisión permanente todos los partidos, excepto la izquierda, lo han aprobado. ¿Por qué lo hemos aprobado? ¿Por qué lo he planteado y por qué todos lo hemos aprobado en un primer momento? Porque se trata de que estos estudiantes que ahora estudian en condiciones muy precarias, que no tienen ninguna oportunidad de aprender como se aprende en el entorno real de trabajo, puedan hacerlo en su clase.
La práctica sigue siendo práctica y sigue siendo remunerada. Su clase, esa que antes se daba solamente en el aula, solo con la pizarra o solo con un video, si es que acaso tenemos la suerte de tener proyección audiovisual, podían aprender, que ahora puedan aprender haciendo. ¿Cuánto tiempo? Porque esa es otra mentira que se está difundiendo en medios. Dicen van a trabajar medio tiempo durante 3 años. Absolutamente falso. El tiempo que está además establecido en la ley de institutos es de 56 días en 3 años, Nicolás. 56 días en 3 años, lo que hace 12.4 horas por mes. Dígame usted, ¿cuál es la esclavitud? ¿Cuál es el abuso? Pero acá lo que, pero explíquenos. Pero a ver, vamos por partes, congresistas. O sea, el hecho de que haya recibido el respaldo de la mayoría del Congreso no la convierte necesariamente en algo positivo o correcto, como ya nos ha ocurrido en otras oportunidades. Ahora, el tema es el siguiente, porque yo creo que lo importante es tener clara la información, ¿no es cierto? Es decir, se está hablando de que jóvenes realicen prácticas. No son prácticas. Entonces, ¿qué son? ¿Qué van a ir a hacer? Porque se dice que podrían ser hasta 20 horas a la semana, a un máximo de 4 horas al día. Creo que el total lo tengo por acá, creo que son 448 horas distribuidas en un periodo de 3 años. En 3 años. Eso es 56 días, eso es 12.4 horas por mes. Se ha puesto los topes para que estas 448 horas no las pongan pues en una semana completa, no las pongan en una jornada de 8 horas, que sería absolutamente lesivo porque ahí sí hablaríamos de una jornada laboral. Pero son 448 horas en 3 años, 56 días, Nicolás. Y no es práctica, sino es una clase que en lugar de darla en el aula con la pared y la pizarra, pero ¿qué van a hacer? Pero los chicos no van a ir a mirar, pues, Rosa. O sea, ¿qué van a ir los chicos a mirar cómo trabajan nosotros? Van a ser incorporados al sistema laboral y no van a ser remunerados. Sí, estoy escuchando. ¿Me escucha usted, por favor? Escúcheme, por favor. Los chicos, en el primer día, en el primer semestre, por supuesto que van a mirar. ¿Cómo van a incorporarse al mercado laboral? Nicolás, ¿cómo usted, que es una persona informada, que además informa, puede pensar que un chico sin ningún tipo de experiencia previa puede incorporarse al mercado laboral con 12.4 horas al mes? Lo que en un inicio sencillo, efectivamente, es mirar el motor, mirar el soldador, mirar los componentes de determinada pieza que ellos necesiten más adelante utilizar cuando su formación haya mejorado. Por supuesto que sí, van a mirar, al principio sí, de eso se trata, de que ellos, en lugar de mirar el funcionamiento en un video, lo puedan ver en una situación real de trabajo. Yo no sé de dónde resulta tanta sorpresa. Le repito, soy educadora por más de 23 años en el sector. Pero eso no está, pero Rosa, esa no está en discusión. O sea, yo soy periodista hace más de 30 años y no 35 y no se me ocurre, porque, por ejemplo, a mí me interesa tener jóvenes que vengan a trabajar. Es más, creo que son el futuro, los que van a cambiar todo en el Perú. Y es muy importante tener a jóvenes que vengan a hacer sus prácticas. Pero no se me ocurre que esto sea... pero es que eso va a ser, pues, Rosa, que van a ir. O sea, yo, por ejemplo, soy periodista. Tengo chicos que están estudiando para camarógrafo y lo voy a tener mirando como el otro camarógrafo, como el camarógrafo... No, van a incorporarse al proceso productivo. Por pocas horas, Nicolás, está bien, por un total de 112 días de jornadas de 4 horas. Porque eso es lo que va a ser. O 56 Nicolás, días, como dice usted. Y no lo voy a remunerar por eso, no está bien. 56 días en 3 años, que son 12.4 horas por mes, Nicolás. Por Dios, no desinformemos. El Perú necesita 500.000 de técnicos. No los estamos formando. El sector educativo de educación superior tecnológica está absolutamente abandonado. Yo, a pesar de todas las críticas que tiene este proyecto, que además le tengo que decir, yo misma le he pedido a nuestro vocero que no se exonere la segunda votación. Se está poniendo una pausa, que se debata todo lo que tenga que debatirse, 1 año, 2 años, si no quieren que no se apruebe. Además, esto es voluntario.
Es vía convenio y es absolutamente voluntario entre el instituto y la empresa que decidan adoptar una situación formativa en situación real de trabajo. No es obligatorio. ¿Sabe la impresión que tengo, Rosa, si quiere que le sea sincero? Tenemos un serio problema, pero para que usted termine con su reflexión, pero tenemos un problema muy serio con los jóvenes y no podemos seguir improvisando. Es decir, es que son parches, pues, para un problema mucho más profundo. Tenemos una currícula educativa que es una vergüenza. Los chicos acaban el colegio y no pueden hacer un geniograma porque es muy difícil para ellos, porque el nivel de cultura general que han adquirido es absolutamente deficiente. No han aprendido nada que les sirva para el trabajo y no pueden acceder a educación superior si no van a una academia preparatoria. Entonces, ¿qué significa? Que está muy mal nuestra currícula, está muy mal nuestro concepto de cómo afrontamos la educación. Entonces, cualquier cosa que se proponga tiene que ser parte de todo un proceso de transformación real. Porque con esto, Nicolás. O sea... A ver, ¿me deja hablar ya? Sí, por supuesto. ¿Me permite? Claro que Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, precisamente atendiendo lo que usted está diciendo es que estamos trabajando de forma integral. Lo primero que he hecho, y antes de tener 4 meses en el Parlamento, fue aprobar la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Fue lo primero que hice. Porque entiendo perfectamente que primero había que siquiera tener una carrera para los docentes de educación superior, un marco normativo que los regule. Le repito, Nicolás, nunca vamos a crecer como nación si es que no impulsamos la educación técnica. Tengo un compromiso real. Y lo primero que hice por eso fue esa transformación, que obviamente se orienta a transformar la currícula, hacerla realmente atractiva para el mercado laboral. ¿Qué hacemos formando jóvenes que salen y no encuentran nunca trabajo, que salen muy mal formados? Porque, por ejemplo, formas a un técnico en soldadura y sale después de 3 años cuando nunca ha tocado un soldador, nunca ha tocado un equipo, no lo conoce. ¿Cómo lo van a emplear, dígame usted? ¿No es acaso justo que en la precariedad que se tiene, porque mucho se piensa en la universidad, mucho se piensa en el instituto privado, pero yo estoy hablando de los más pobres? Estoy hablando de los más pobres que no tienen ninguna oportunidad de formarse en condiciones adecuadas. Esto no es pues TECSUP, no es un instituto caro que sí les da todas las posibilidades de formarse. No, en los institutos pobres, Nicolás, en esos en los que he trabajado por 23 años, los chicos no tienen ninguna oportunidad de formarse bien. Entonces se buscaba que una partecita chiquita, no eso que dicen 3 años van a trabajar gratis, mentira, falso, absolutamente falso. Esos 12.4 horas por mes ellos puedan, en situación real de trabajo, en una empresa que va a tener que ser generosa para recibirlos, para que hagan su clase con su monitor en sus instalaciones, puedan aprender de tal manera que puedan salir calificados o mucho mejor calificados al mercado laboral. Eso incrementa la posibilidad de que ellos consigan empleo e incluso de que consigan empleo rápido, al terminar el primer año, al terminar el segundo año o al terminar el tercer año, porque ahora se trabaja de forma modular. Entonces, Nicolás, esto quiero que quede claro, no es trabajo, no es el medio tiempo que se está vendiendo, es clase, es formativo y se está respetando absolutamente el periodo de práctica y la práctica va a seguir siendo remunerada. Entonces, no comparto su opinión, no comparto su opinión, Rosa. Yo sí creo que es trabajo, pero en fin, hay noticias de último minuto. La bancada de PPK, de Peruanos por el Cambio, acaba de anunciar que no apoyará la segunda votación del proyecto de la ley 1215. El gobierno no promulgará la ley que promueve prácticas laborales no remuneradas. Ley Pulpín, nueva ley Pulpín. Yo no entiendo. Ahí sí estoy de acuerdo con usted, porque esto lo promovió también Gilbert Violeta, votó y ahora ya se olvidó. Qué rápido. Juan Cheput ayer lo ha defendido con conocimiento de causa porque también él es formador. Pedro Laechea la ha defendido. Gloria Montenegro, también educadora, la han defendido. Es una ley que, como le repito, no estoy yo queriendo forzar absolutamente nada. He esperado durante 1 año y medio, me he sometido a todas las opiniones, las seguiré socializando. Yo más bien no le pido, le ruego que abre el debate para hablar de la educación superior tecnológica. Este es el motor que nuestro país necesita. Si el proyecto no es entendido y de pronto genera las suspicacias que usted válidamente las expone, perfecto, que no se apruebe.
pero sigamos socializando, sigamos hablando del tema. Este es un sector en el que solamente hay 300.000 estudiantes y necesitamos medio millón. ¿Es verdad que usted va a retirar el proyecto? ¿Es cierto eso? Lo voy a socializar, Nicolás. Nosotros no estamos acá para imponer. Le repito que este proyecto lo presenté en el 2016. Se ha aprobado por unanimidad. Todos los partidos, incluida la izquierda, lo aprobaron en el 2017. En este momento, claro, pues es politiquero, es políticamente rentable, ¿no? Salimos y hablamos de una ley de esclavitud y hablamos de que van a trabajar gratis, desinformando, distorsionando, alejando la posibilidad de que el estudiante pueda aprender en un entorno real de trabajo. Yo, Nicolás, tengo un compromiso real con la educación técnica, con mi país y sobre todo con los pobres de mi país. Y eso no es discurso, es acción. Yo vengo de saber de lo que estoy hablando y mi proyecto no lo voy a impulsar más hasta que no se haya socializado, no se haya entendido. En ese contexto, yo le ruego, Nicolás, abra un debate, pero abra un debate serio, no politiquero. Abra un debate en el cual traigamos a estudiantes de institutos que nos cuenten cuál es su realidad. No gente alarmista que sale y desinforma, sino gente que conozca realmente el tema. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy día en la secuencia final del programa congresista. Pero, Nicolás, con conocimiento de causa. Esto no es trabajo, no es práctica. Por lo tanto, mal hacen en traer a laboralistas. Lo que debería traer es educadores, formadores, o en todo caso, estamos trayendo para empezar son jóvenes. Para empezar, jóvenes, vamos a escuchar a los jóvenes. Eso mismo. De institutos tecnológicos. Eso mismo. Eso mismo es lo que vamos a hacer, no se preocupe usted. Porque hay otro tema acá que se está haciendo. Se está equiparando la formación tecnológica con la formación universitaria. Y repito, sí, para que quede bien claro, esto no es práctica, la práctica se sigue respetando, es por 12.4 horas por mes, 56 días en 3 años. No es eso de que 3 años van a trabajar gratis. Eso es mentira. Es absolutamente falso, es desinformativo. Y además de eso, también que el proyecto no está en este momento para poder debatirse en segunda votación. Este proyecto que se tome el tiempo que sea necesario. Necesitamos que hayan buenos técnicos en el Perú y si son 2, 3, 4 años, si no se debate en este periodo legislativo, yo no tengo mayor interés, Nicolás, que el hecho de que la formación de nuestros técnicos mejore y permita su empleabilidad. En este momento no hay un proyecto en debate, sí, espero una discusión amplia sobre el tema. Muchas gracias a la congresista de Fuerza Popular, Rosra Bartra, por atender nuestro llamado. Yo creo que ha quedado muy clara su posición, muy gentil. Al contrario. Muy buenos días. Bueno, hemos permitido que se desahogue la congresista Rosa Bartra, que tenía una gana de aclarar su punto de vista. A mí me sigue pareciendo que así sea, no sé. Sí, está con nosotros el ex congresista, el general Daniel Mora. Nosotros sacamos la ley de institutos también. La promulgó este gobierno, porque se aguantó más de un año la ley de institutos. La ley de institutos contempla la educación dual, como lo hace Alemania, y fue pedido también de contemplar una educación teórica, un 50% en los institutos y 50% en las fábricas. Eso es un método de la Edad Media que utilizaba Alemania, donde ellos, para generar gente experta, primero captaban aprendices y le enseñaban todo el manejo de una nueva tecnología. ¿Cómo es en Alemania actualmente? Se paga al más calificado, o sea, de mayor complejidad educativa, para las prácticas le pagan 1.200 euros. 1.000 euros y 800 euros. 3 categorías. Lo hemos estudiado nosotros. Acá en el Perú había el problema que las empresas no motivan, digamos, a capacitar aprendices. Pero los empresarios pedían que se les pagara un máximo de la mitad de la remuneración mínima vital. No la remuneración mínima, sino la mitad. Yo creo que la congresista está confundida, quizás no tiene mucha, puede haber enseñado institutos, pero ella comprender el sistema creo que está un poco confundida. Porque lo que ella quiere hacer, pienso yo y quiero estar en su mente, es que los chicos hagan prácticas. Y eso lo puede llevar el jefe de prácticas o el profesor mismo, considerando en su currículo, en su plan de estudios, llevarlos a conocer, como tú has mencionado, en convenios con otras empresas,
va su jefe de práctica, su profesor, y lo lleva a pasear a la empresa, le enseña cómo se hace tal o cual cosa en una empresa. Que es diferente a hacer trabajo ya dentro de la empresa, práctico, con ayuda de un tutor de la empresa que le va enseñando las cosas y que es un trabajo que beneficia a la empresa y que debería, por lo tanto, ser remunerado. Vamos a dejarlo ahí, vamos a la pausa. Estamos con Daniel Mora, que en realidad lo invitamos no para hablar de este tema, sino de un asunto que va a generar controversia. Orlando Velázquez acaba de ser electo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, del organismo clave para la elección y ratificación de jueces y fiscales en el Perú. Y Daniel Mora ha saltado hasta el techo y ha dicho que esto es inconcebible. Tras la pausa, nos va a explicar por qué. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Seguimos en nuestros estudios con Daniel Mora Ceballos, ex congresista, un hombre que fue clave en el proceso de elaboración de toda la legislación de reforma del sistema educativo, del sistema universitario y de la educación técnica también. Terminemos antes de entrar con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo sigo teniendo la percepción, y corríjame usted si me equivoco, que estamos parchando una vez más. Porque lo que necesitamos no es una ley que le dé la posibilidad a que los chicos hagan prácticas o como lo quiera llamar la congresista Bartra. Necesitamos un cambio profundo en la manera como se está manejando la educación. Es decir, los chicos deberían salir del colegio o preparados para la educación superior o preparados para el trabajo, ¿no es cierto? Así es. Y eso no nos está ocurriendo y eso implica hacer una concatenación entre la educación secundaria y la educación técnica y empezar a producir técnicos por decenas de miles, que es lo que el Perú necesita y que no tenemos. Desgraciadamente en nuestro país no se ha entendido ese tema. Y algunos me criticarán, como soy militar, de origen militar. En el gobierno de Odría se creó la educación técnica, en secundaria. Yo vengo de un colegio nacional, el Ricardo Bentín, que tenía secundaria común, secundaria comercial, que salías con un certificado de contador mercantil, y secundaria industrial. Entonces salías tornero, fresador y con tu secundaria completa. Listo para trabajar y con un certificado laboral. Vino un gobierno, cambió todo eso. Porque lo habían hecho los militares o lo que sea, cambió. Y mandó al traste con una cuestión que había avanzado sustancialmente. En mi colegio Bentín había el Instituto Industrial de Estados Unidos, el Instituto de Comercio y el colegio secundario. Por eso se llamaban grandes unidades, como si fuera una gran unidad militar, así, porque habían varias cosas. Y un solo director. En mi caso, el director Gustavo Pomuso, por ejemplo. Y cada uno de estos tenía un director. Qué increíble, ¿no? Mira la diferencia. Para que tengas un día conversando con Lucho Bedoya Reyes, me habla del Guadalupe. Guadalupe igual que la gran unidad, igualito. El director tenía carro y chofer que le ponía el Ministerio de Educación. Mira el nivel que tenían. Y en los colegios enseñaban profesores universitarios. Quiere decir, como contratados, quiere decir que el colegio pagaba bien. De ahí vino el gobierno, vino los gobiernos civiles, cambiaron todo y se fundió la gran unidad escolar. Vino el gobierno militar, impulsó otra vez la educación técnica, creó la CESEC. El gobierno de Velasco le dio a los institutos, crea los institutos tecnológicos y les provee de maquinaria, los módulos húngaros, los módulos checos, no sé cuántos.
Que están hasta ahora, ¿no? Hasta ahora están funcionando los módulos húngaros y el Estado no le da un sol para mantener esas máquinas, no le da ni gasolina, no le da... Y además que ya es tecnología desfasada, obsoleta, pero la gente nuestra hace maravillas, lo he visto en Arequipa, hemos estado peleando porque sea un instituto de última tecnología, y el último que ha creado de última tecnología es el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas. Es el más moderno. Pero ¿por qué hay esa disociación? O sea, tú tienes un país donde hay minería, tienes un país donde hay una agricultura floreciente de exportación y deberías tener montones de técnicos para eso y Sin embargo, importamos... En Melchorita, para hacer Melchorita, han venido soldadores de todo el mundo. Era pues decir, la Torre de Babel, parece. Entonces, imagínate, importamos técnicos mineros bolivianos, técnicos mineros chilenos, porque los institutos no dan eso y el Estado no quiere mirar tampoco el tema tecnológico que requiere el país, técnicos. No tenemos técnicos agrarios, no tenemos técnicos expertos en flores, estamos exportando flores y son técnicos extranjeros los que están acá. No tenemos técnicos expertos en mantenimiento de maquinaria industrial, no tenemos técnicos expertos en mantenimiento de maquinaria textil, llamamos a polacos, Es decir, se ha creado institutos no para que dé la solución a los problemas nacionales, sino tienen tanta libertad, o el Ministerio de Educación da los lineamientos, que cuáles son las carreras principales que encuentras en los institutos. Secretariado. Y se sienten orgullosos de sacar secretarias o secretarios. Después sacan técnicos contadores, técnicos administradores, técnicos en comercio internacional, cosas que no requiere un país para realmente saltar al desarrollo. A mí me llamó la atención el otro día una entrevista que Andrés Oppenheimer, le da a un periodista argentino y donde, entre otras cosas, habla del Perú. Y dice, por ejemplo, que en una taza de café que se vende en las tiendas de Starbucks en todo el mundo donde hay café peruano, el porcentaje de ese 100% del precio de venta al público que le llega al productor de los mejores cafés del mundo, que es el peruano, es el 3%. Es igual 3%. Pero y los polos. Y eso me ha pasado a mí también. Uno entra en una tienda en cualquier parte del mundo y la gente busca si el polo es peruano para comprarlo. Y resulta que de ese polo, que cuesta 85, 90, 100, 125 dólares, el productor peruano recibe con suerte el 8%. Así es. ¿Y eso por qué es? Porque no tienes técnicos, no tienes tecnología, no tienes gente que desarrolle diseños, no tienes gente que cree marcas, no tienes... Así es. O sea, ¿qué es lo que es lo que deberíamos estar haciendo? No tenemos diseño. O sea, no vender nuestro café para terminar importándolo. Te pongo el caso del chocolate. El cacao, exportamos $200 millones en cacao. Y orgullosos, ADE dijo, hemos exportado 200 millones, han participado 50.000 campesinos, 50.000 campesinos para producir $200 millones. Y de eso que hemos exportado, ¿qué exportamos? Grano de cacao y manteca de cacao. Una fábrica, Hershey, de Virginia, una productora de chocolates, que produce los besitos, esas cosas. Sí, claro, ya. Famosa. ¿Cuánto exporta de chocolates ellos? Esa sola fábrica en Estados Unidos, $7.500 millones. Acá, ¿qué fábrica de chocolates peruana pone cacao? Y no tienen, ninguna. Y no tienen un árbol de cacao, uno solo. Y acá, ¿qué empresa peruana de chocolates pone cacao al chocolate? Ninguna. Sublime Birsi tiene cacao. No tienen cacao. Sin embargo, el cacao nuestro en todo el mundo te venden en cualquier sitio que vayas. Pero eso es lo que deberíamos estar haciendo. O sea, por ejemplo, resulta increíble que tengamos el de los mejores algodones del mundo, pero además de los mejores fabricantes de prendas de algodón, porque eso hay que decirlo. Y de diferentes colores, Daniel. Algodón de diferentes colores. Claro, con el algodón orgánico es fantástico, que de la planta ya trae el color. Pero, es decir, no es solo que tenemos calidad de productos, sino tenemos ese expertise, como se dice, esa capacidad. Es decir, el polo, por ejemplo, que se vende en las grandes tiendas de las diferentes marcas, es hecho completamente en el Perú. Entonces, China. ¿por qué no podemos tener nuestras propias marcas que están invadiendo el mundo y que la gente busque, esta marca es peruana, esa la compro? Totalmente. O este café es peruano, entonces lo compro. Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Pero China, para eso, mi estimado, hay que cambiar la educación, pues. Totalmente. La educación lo es todo. Y es un desastre, en realidad. Cuando yo escucho estas cosas, son parchecitos populistas, etcétera,
que creen que van a dar, pero también hay que decir que los empresarios no han sido impulsores de la educación técnica en el Perú. Con la excepciones, mayoría, ¿no? Con excepciones, ¿no? muy pocas excepciones. Pero ¿por qué un empresario no quiere invertir en hacer un buen chocolate en el Perú? Y promocionar el chocolate peruano. Ibérica es una pequeña empresa, una que ha salido en Tarapoto, pero son pequeñas. ¿Dónde está el empresario peruano? ¿Cuáles son los empresarios que se dedican a la venta de cacao? Son solamente unos que comienzan a recolectar cacao por todas las chacras, se compran un pampón, alquilan un carro, recolectan, ponen hacen los recipientes, los costalillos, le ponen su marca ahí, import-export y no sé cuántos, y lo único que exportan es materia prima. Daniel, dejemos el tema por ahí ahora. Yo quiero, tenemos que ir terminando la entrevista y todavía no empezamos con el tema. Ella me está mirando con cara de asesina en serie, nuestra productora. Es el tema de Orlando Velázquez. ¿Por qué, según Daniel Mora, está mal que Orlando Velázquez sea el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Yo una razón tengo nada personal. ¿Quién es Orlando Velázquez? Orlando Velázquez yo lo conocí cuando era presidente de la ANR en el 2012. De la Asamblea Nacional de Rectores. Y una gran influencia en CONAFU, que era el Consejo Nacional para Autorización de Universidades. Para que tengan una idea, en el gobierno aprista, en el último año y medio se crearon 32 universidades, públicas y privadas, a razón de, inclusive de una universidad por semana. Por semana. Y universidades que no reunían los mínimos adecuados. Pero ¿cuál fue lo peor? Cuando comenzamos a investigar más, encontramos una corrupción espantosa. Universidades que pagaban para poder comenzar a sus operaciones. Pero pagaban, inclusive, encontramos recibos en la cual universidades privadas nos denunciaron que le tenían que pagar un cupo a la Asamblea Nacional de Rectores mensual. En el caso de esta universidad, le pagaba $10,000 mensuales a la Asamblea Nacional de Rectores, como si fuera la retribución de un préstamo. Y así encontramos hechos de corrupción tremendo, universidades que se autorizaban sin tener los mínimos adecuados. Aparte, las denuncias que tenía este señor en todos los juzgados, solamente en Trujillo tenía más de 20 y tantas denuncias penales. ¿Y por qué? Por una serie de abuso de autoridad, también encontramos por hurto, por robo en Trujillo, por una serie de cosas de ese tipo. Así que para nosotros la Asamblea Nacional de Rectores del CONAFU se había convertido en un antro de corrupción. Tal es así que a la CONAFU le decían el microbús. ¿Y por qué le decían el microbús? Porque cuando uno estaba haciendo sus trámites, alguien para obtener una autorización de una universidad, en cada ventanilla le cobraban un boleto. Por eso le pusieron CONAFU el microbús. Entonces CONAFU estaba totalmente desprestigiado. Y los que se turnaban como presidente del CONAFU, que lo teníamos registrado nosotros, se turnaban 3. También ahí estuvo Orlando Velázquez, CONAFU también estuvo. Y se turnaban, pasaban los 2 años, entraba el otro pasaba a ser secretario, etc. Todo eso lo hemos documentado. Entonces, ¿cómo era posible? Y se opuso tajantemente, inicialmente nos apoyó. Pero cuando hubo la superintendencia y que quisimos poner cierto orden a la universidad, se volvió un enemigo nuestro. Y fue un opositor tremendo, salió en marchas, se metió a la Comisión de Educación con 30 y tantos rectores, es decir, contra la ley universitaria. Cuando se dio la ley, también la Universidad de Trujillo, que él era rector, también se oponía. Pero digamos, eso es oponerse o no a la ley puede ser una controversia de diferentes opiniones. Pero otra cosa es hablar de que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es una persona que no debería ser presidente de este organismo decisivo para nuestro sistema de justicia por razones morales. Pero yo te digo una cosa. No por razón de sus opiniones. ¿Cómo puedes y hubo gran oposición de muchas instituciones cuando él fue nombrado al Consejo Nacional de la Magistratura? Porque ¿cómo podía ser un hombre que se opone, desacata la ley universitaria y no quiere cumplir la ley y vaya al Consejo Nacional de la Magistratura, donde se eligen jueces, se designan jueces, fiscales, se premian, se sancionan, se cambian de colocación? Él me mandó una denuncia a mí por difamación, no sé cuántos, y hizo cambiar un juez. Le va a poner otra, creo, ahorita. Un juez de un lado a otro para que... pero en resumen, ahora que está de moda hablar de incapacidad moral, ¿usted cree que no está calificado moralmente para dirigir el Consejo Nacional de la Magistratura? Yo creo que, ¿cómo va a ser presidente una persona
que tuvo tantas denuncias penales, que si bien es cierto se le han archivado porque está en el Consejo Nacional de la Magistratura, en este momento ha tenido una denuncia de la Universidad Jorge Basadre de Tacna por tráfico de influencias para evitar una sanción a un vicerrector administrativo de esa universidad y evitar la suspensión. Entonces hay una serie de hechos que yo creo que no sé por qué nos pasa estas cosas, que en una situación como la de ahora podamos elegir a un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de esa naturaleza, si tenemos gente mucho más capacitada, ¿no? Bueno, por supuesto que vamos a recoger la versión de Orlando Velázquez. Lo hemos tratado de ubicar, ¿no, señora Magariño? Pero no ha sido posible entrar en contacto con él. Pero por supuesto vamos a escuchar su versión, así como de todos los otros comprometidos, ¿no? Ojalá haga una buena gestión. Yo no creo, porque gallina que come huevos aunque le corten el pico. Entonces no creo yo realmente que pueda haber un propósito de enmienda de esa naturaleza, ¿no? Daniel Mora ha estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer, Daniel, como siempre. Erika Rado está en el Congreso de la República. Cuéntanos, Erika, ¿qué está pasando? Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos acompaña el parlamentario Johnny Lescano de Acción Popular, con quien vamos a conversar acerca del tema precisamente de la Comisión Permanente. Ayer aprobó este proyecto para que estudiantes de institutos tecnológicos pues realicen prácticas sin ser remuneradas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que es una ley inconstitucional, viola los artículos 23 y 24 de la Constitución, porque todo trabajo efectivo en una empresa debe ser remunerado. Sea en práctica, sea en lo que sea, uno tiene que remunerar ese trabajo, más aún si se benefician con esa labor de ese joven. De tal manera que yo creo que es un atentado contra los derechos laborales de los jóvenes, debe ser archivado, no como ha dicho la señora Bartra, que van a ponerlo en pausa, que lo van a socializar. No, eso debe ser archivado. Ahora, algunos parlamentarios están retirando ya también sus firmas para posibilitar de esta forma que vaya una segunda votación. Sí, yo creo que hay que pedir eso al vocero de Acción Popular, que creo que ahí se equivocaron, de estar exonerando un tema tan sensible y contra los derechos de los trabajadores, y creo que ahí voy a pedir al vocero de Acción Popular que retire su firma, porque no procedía a mandar exonerando ese proyecto, que era simplemente un lobby a favor de los empresarios, mano de obra sin pago alguno, digamos, violando los derechos laborales de los jóvenes. Ahora, el Ejecutivo ha dicho también que va a observar este proyecto. En buena hora yo creo que se va a observar, o en todo caso retirar las firmas de la exoneración, que regrese a la Comisión Permanente y archivarlo en la Comisión Permanente. Muchas gracias por conversar con Exitosa. Declaraciones del parlamentario Johnny Lescano de Acción Popular. Es la información, Erika Rado, para Exitosa. Más adelante, en la secuencia final del programa, vamos a conversar con Cecilia Chipana, que es secretaria de Juventudes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y con Carlos Valareso, que es un estudiante del CEPEA, para hablar sobre lo que piensan los jóvenes con respecto a este proyecto de ley y en general a la situación de la educación y de las oportunidades laborales para los jóvenes. Pero ahora vamos a hablar de la tragedia de Arequipa. Una más, 44 personas muertas. Y hay que parar esto, Yo lamento, ayer un amigo me hablaba y me decía, no puede ser, Nicolás, o sea, esto es como que hemos perdido el respeto por la gente. Es decir, cómo está la salud pública, cómo está la educación, cómo están las carreteras, son una señal de que se ha perdido el respeto por la gente, por el derecho ya acá hasta la vida de la gente, ¿no es cierto? Están con nosotros Enrique Medri, presidente del Consejo Nacional de seguridad Vial, y el parlamentario expresidente y el parlamentario andino de Arequipa, Mario Zúñiga. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias, Lucas, muy buenos días y gracias por la invitación. Y yo creo que es importante, yo creo que debemos parar, como decimos ya, la mayor cantidad de accidentalidad que se está dando, sobre todo en las carreteras. No tenemos ni siquiera 45 días de lo que sucedió por Pasamayo, ya tenemos sumando casi 100 personas muertas, considerando que ya tenemos 24 heridos, y normalmente la estadística nos dice que de 10 personas que salen heridas, 3 o 4 fallecen. O sea, estamos hablando que podemos estar sumando fácilmente unas 50 personas que van a morir en esta tragedia. En este caso, la pregunta una vez más es, ¿por qué ocurrió el accidente? Yo estaba viendo las imágenes de la carretera y es una carretera criminal, pues, ¿no? Mira, yo he tratado de sacarlo de Google porque es muy rápido llegar al punto de Google, y he visto, es una carretera, normalmente la carretera de Chala a Ocoña es una carretera muy sinuosa. Estamos hablando mucha variante, no hay los peraltes adecuados, no hay las guardavías adecuadas, ¿no?
lo mismo que sucedió en Pacasmayo. Claro, solo que en este caso, como me lo ha recordado Gonzalo Prealé, me decía, esto no es una APP, por eso no dicen, bueno, por supuesto que hay que criticarlo, es una obra pública esta, ¿no es cierto? Directa. Normalmente casi todas son obras públicas, después Claro. la concesionamos y comienzan las mejoras. Pero esta obra, esta parte de la carretera está, en este caso, no está concesionada, la tiene Provías Nacionales, o sea, y el mantenimiento seguramente está tercerizado a una empresa que se encargue de darle el mantenimiento y el recapeo de la pista o de lo firme. Pero acá hay una cosa importante, o sea, esta pista fue auditada en su momento. Yo me acuerdo que esta pista, el año 2014 o 2015, se inspeccionó. Se le dio las recomendaciones para que esta zona, tanto de Chala hacia Ocoña, se les incrementara los guardavías, no los muros de 30 centímetros que existe, sino que tenga un mínimo de un metro. Que no tiene para ningún evitar sentido, ¿no? Que están por todos lados, además, ¿no? Claro, pero hay que O comenzar a sea, trabajar. hubo una auditoría y debieron dio las realizarse recomendaciones una claro. serie de modificaciones que no se hicieron. Y no se hicieron. No se hicieron simplemente porque tal vez en ese tiempo no les interesaba hacer la vía o definitivamente no tenía los presupuestos Ahora, asignados. pero eso es, digamos, un nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? El estado de la carretera, la calidad de las carreteras, la información en las carreteras, los peraltes, es decir, hasta el diseño técnico de las carreteras, ¿no es cierto? Así es. Hasta la ruta por donde van algunas carreteras, porque debería, o sea, en algunos casos las zonas son de tanto riesgo que lo lógico sería usar otro tipo de rutas, pero a esto se suma la irresponsabilidad de los conductores, la falta de control sobre el estado de los vehículos, ¿no es cierto? Incluso hasta el estado físico de los conductores que son expuestos a, ¿no es cierto?, a regímenes de trabajo absolutamente inhumanos, ¿no? Y claro, y yo te cuento otra cosa más, o sea, no solamente el punto de vista de la capacitación o la recategorización que se da, estos conductores, por ejemplo, vienen de una categoría 2B, pasan a categoría 3A para conducir vehículos de transporte, hay que darle una capacitación para darle una recategorización adecuada, pero sin embargo muchas veces, y se está dando los años anteriores y tal vez este año también, que pasan por las aguas calientes, o sea, no se hace el control y la fiscalización adecuada de que hagas en la secuencia respectiva, que siga el curso dictado. También estamos hablando de 2B a 3A, un curso de 120 horas, tanto teórico como práctico, y recién se le da la evaluación y después de evaluación recién se da la categoría. Esto no se sigue, esto automáticamente pasa y por abajo figuran las licencias y circulan. Ahora, desde el punto de vista de empresa, que es importante ver la empresa que contrata, qué conductor voy a contratar para que conduzca vidas humanas. ¿No? Si tengo que tener una evaluación constante, tengo que capacitarlo permanentemente, tengo que saber que este conductor sale a las 10 de la noche de Chala y va a llegar a Arequipa a las 6 de la mañana, supuestamente tiene que esta persona haber dormido. La investigación es que nos da las informaciones preliminares, no todavía oficiales, nos indica realmente que esta persona pudo haberse quedado dormido por fatiga laboral. Cuando hablamos de fatiga laboral, esta persona venía conduciendo anteriormente y simplemente retomó nuevamente el servicio y continuó. Y esta, como es una vía sinuosa, normalmente la mente es perturbada y tiende a dormir. En una fracción de segundos simplemente te puede llevar la vida, como en este caso, Así 44 personas. Así es. Y la investigación sí. nos dice también de que la frenada, porque ha habido una frenada, está al borde de la pista. O sea, significa que no hubo una frenada anterior, sino casi cuando ya estaba en el final del borde de la pista, con el sardinel, recién frena. Y aparentemente ni siquiera es que iba exceso de velocidad, ¿no? Vamos no. a ver qué nos dice el sistema GPS. Puede ser que no haya esta velocidad, simplemente se quedó por jornada laboral dormido y esto originó el embarcamiento. Pero esto no es normal, ¿eh? Claro, congresista, ¿cómo se les llama a ustedes? Parlamentarios, ¿no? Parlamentario andino. Sí. Es verdad. Bien, yo creo que sí, ese es el diagnóstico y es verdad. Pero, a ver, tomemos como ejemplo la carretera central, que es una de las principales vías en el país. Estamos hablando de más o menos, cuando fue construida, para unos 5.000 vehículos como máximo, como presión vehicular. Hoy en día están sobre 15.000 y en algunos casos, fines de semana largo, 20.000. Eso es algo muy importante, hay que considerarlo. Si a eso le agregamos que como mucho el 8 a 10% solamente tiene como control la Sutran, o sea, la Sutran afecta solamente entre el 8 a 10%, estamos viendo que hay una desprotección absoluta. El 85% de los camiones, o sea, transporte pesado en el país, que están inscritos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, son informales. El 77% de transporte interprovincial no cumplen con las normas. Entonces, por eso
Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Qué pasó con el tolerancia cero de Alan García? ¿Se acuerdan? Es que no la tolerancia cero en las carreteras, ¿no es cierto? Es que no la hay. O sea, no hay el efectivo control. Estamos hablando de 8 a 10% de intervención de la Sutran. La Universidad Cayetano Heredia ha sacado un estudio serio de que señala que más o menos el 30% de los accidentes de tránsito se debe a que los conductores no han descansado lo suficiente, que estiman que debe ser como mucho 4 horas de manejo. Y eso sabemos que no se cumple. No hay una fiscalización al respecto. Y o sea, tendría que haber turnos. Trabaja 4 horas, descansa otras 4 horas. Los estudios. Si hablamos de accidentes, por ejemplo, o sea, falta cultura vial. Si hablamos, por ejemplo, de accidentes en las vías internas, solamente el 20% de la población pasa por esas pasarelas de una manera voluntaria. O sea, aproximadamente el 46%, datos oficiales, de los accidentes que hay en la carretera panamericana sur y norte están a menos de 100 metros de las pasarelas. Entonces, realmente es todo, no es un tema puntual, es un tema integral. No hay cultura vial, no hay suficiente control, hay informalidad. No hay respeto de las reglas, o sea, basta con que uno vaya por la carretera viendo los camiones y los buses todos por la izquierda, la mayor parte de ellos sin luces, ¿no es cierto?, con las luces incompletas, ¿no? O sea, una violación permanente y cotidiana de la ley y control prácticamente inexistente. Cero. El año 2017 han habido 812 muertos en carreteras. El año anterior, 700. O sea, siempre es un número muy grande. Y son como más de 3.000 accidentes en carreteras al año. Eso no baja. Se mantiene o se incrementa. O sea, algo está andando mal. La pregunta es que, yo decía al comienzo de esta entrevista, ya no, suficiente. O sea, ya tenemos que, pero, o sea, cuando uno empieza a pensar en las soluciones, esto nos enfrenta hasta el escándalo esto de los IRSA, ¿no es cierto? Que hemos, o sea, reventado miles de millones de dólares en obras que no eran prioritarias, cuando hemos debido meterlas en mejorar la Panamericana, la longitudinal de la sierra, todas las carreteras de acceso a la selva, la carretera central, que es una prioridad nacional desde hace muchísimas décadas, ¿no es cierto? Eso para empezar, ¿no es cierto? Claro. Pero además hacer que todo lo otro funcione, es decir, que las reglas se cumplan, porque reglas tenemos. Alguien me decía eso ayer. O sea, ahorita van a salir a proponer alguna ley. No necesita leyes, Nicolás, está todo escrito. Mira, yo te cuento una. Hay que cumplirlo. Salió el año 2015. Porque existía Sutran, lógicamente, tiene que 14 puntos centralizados a nivel nacional, ¿no? Pero no lo tiene los 25 que quería tener. Entonces, a raíz de ese gran problema, el año 2015, el Consejo Nacional propuso de que realmente la función de fiscalización de transporte, como no tiene cobertura a nivel nacional, Sutran, lo haga la Policía de Carreteras, que tiene 115 puestos a nivel nacional, regados, como lo hace en Chile, lo tiene Carabineros, lo hace totalmente, tiene totalmente la diversificación completa del personal y los recursos para hacerlo. El año 2015 salió un decreto ley 1216, dándole esa facultad para que la Policía de Carreteras, de forma subsidiaria, donde no exista Sutran, ellos hagan la función de fiscalización. No salió la reglamentación desde el año 2015. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Hay la ley, como no hay reglamento, te puedes pasar años sin que la ley se aplique. Así es, y estamos hablando de una red vial nacional de más de 26.000 kilómetros y en total son más de 110.000. O sea, es insuficiente el control, es insuficiente también el presupuesto para materializar este tipo de actividades, ¿no? Pero es lo que no se entiende. Si algo que ha sobrado en el Perú en estos años ha sido plata, ¿no? Porque no lo hemos aplicado. O sea, no es que nos ha faltado, somos pobrecitos, no tenemos plata, no. Eso podías decir en el primer gobierno de Alan García, que estábamos así asfixiados, o incluso al final del gobierno de Fujimori, pero en estos últimos años la plata ha sobrado, ¿no es cierto? Para este tipo de infraestructura. No, es una desidia totalmente de los gobiernos que están y del que está actual. Yo los escucho sinceramente y creo, me convenzo cada vez más, de que es increíble lo que está pasando en el Perú. O sea, recursos nos sobran. Gente calificada para resolver los problemas también. Ideas para hasta las leyes las tenemos. Hay que hacer las cosas. El problema es que los que tienen los resortes del poder no les interesa resolver los problemas de la gente. No intento mezclar las cosas, Nicolás, pero falta
actitud política, voluntad política. No quiero mezclar el tema de los feminicidios, de la violación, ¿no? a menores y todo. O sea, vemos indolentes el problema y no tomamos acción. Ese es el problema. ¿Cuál es la acción inmediata que se va a tomar al respecto? Yo veo que ninguna, porque cada año ocurre lo mismo, las estadísticas lo señalan y ahí quedamos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Enrique Medri, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, y al parlamentario andino arequipeño, además, Mario Zúñiga Martínez, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y esperemos que nuestra próxima conversación sobre este tema sea sobre lo que se está haciendo, no sobre lo que se debería hacer. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. Repito, 383-6863 o al 933-320335. 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Se quedó con los crespos hechos. Bueno, crespos no tienen, es una manera de decir, ¿no? Kenji Fujimori, como respondiéndole a quienes dicen que lo que se ha constituido en el Perú es un nuevo movimiento que es el pepequeñismo. Bueno, se iba con PPK Puno y el mal tiempo les ha impedido inaugurar este nuevo movimiento. El pepequeñismo se quedó sin inauguración en Puno. Ya ha circulado en los últimos minutos una información que supuestamente es una declaración del fiscal especializado en lavado de activos, el doctor Rafael Vela, en el sentido de que Hamilton Castro, que es el fiscal anticorrupción, no ha pedido incorporar consultas sobre el tema de Pedro, que no han recibido preguntas sobre el tema de Kuczynski. En realidad hay que aclarar acá lo siguiente. Lo que va a haber en el testimonio del próximo martes y miércoles, que señora Magariño, yo le pido por favor, desde el día de mañana, la declaración es a las 2 de la tarde, hora de Sao Paulo. Creo que tenemos 2 o 3 horas de diferencia con Sao Paulo. Hagamos un cronómetro, señora Magariño, de cuántas horas falta para que hable Barata. ¿Ah? Pero este interrogatorio lo van a llevar adelante los fiscales de lavado de activos, y lo que se está investigando y de lo que va, sobre lo que se va a basar esta primera declaración de Jorge Barata es sobre el financiamiento de campañas electorales. ¿No es cierto? O sea, ¿a quién le dieron dinero? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué pruebas tiene? Etcétera. Luego, en otro momento, el doctor Hamilton Castro supuestamente va a hacer otro interrogatorio sobre otros delitos que se atribuyen. Además, en el caso, entiendo, de Nadine Heredia, no está participando como colaborador eficaz. No está declarando como colaborador eficaz, está declarando como testigo, ¿no? Y me imagino que la expectativa que tiene es que su declaración como testigo le sea útil a Barata para mejorar su posición, para que sea aceptado de una manera definitiva como colaborador, porque su condición en general es de testigo, en este caso de Nadine Heredia y Ollantumala, y de aspirante a colaborador eficaz en el resto. O sea que tómenlo con calma, que el piso está firme, ¿ah? Y no van a poder impedir que hable. Y arríndanse los que todavía tienen esperanza de que eso puede ocurrir. Vamos con nuestra secuencia, mi secuencia favorita, señora Magariño, por favor, adelante. Presentamos los exitosos de Exitosa. Lo hemos explicado montones de veces, lo voy a explicar rápidamente. O sea, el Perú no solamente es un país lleno de posibilidades por sus enormes riquezas materiales, es decir, por nuestros recursos naturales, sino por la calidad de su gente.
Y lo que queremos hacer a través de esta secuencia es promover y contar las historias de gente que ha tenido éxito, que ha vencido las dificultades, gente que está luchando por tener éxito, que nos va a contar acá lo que tiene que enfrentar. Vamos a tratar además de servir de puente entre gente que tiene ideas e iniciativas y gente que pueda ayudarlos a convertirlas en realidad. Vamos en algún momento a empezar a elegir el exitoso del mes, el exitoso del año. Vamos a cambiar un poco este chip desmoralizante que algunas veces nos arrastra, ¿no? Por la cantidad de malas noticias que vienen sobre todo de nuestra clase política, ¿no? Ineficiente, corrupta y que realmente debería ser reemplazada por otra clase de gente, por la gente que, por ejemplo, está haciendo empresa en el Perú. Está con nosotros el día de hoy Rayda Romero. Bienvenida, Rayda. Hola, Nicolás. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Tú eres, Rayda, representante del proyecto que se llama Capac Runa, ¿no es cierto? Sí, nosotros somos una empresa que, bueno, nos llamamos Capac Runa, que significa el que todo lo tiene en quechua, pero el que todo lo tiene como lo tenían los incas, ¿no? O sea, respetándose entre ellos, tratando de no maltratar el medio ambiente y realmente cuidándose, ¿no? Sin pasar sobre las demás personas. Lo que nosotros tenemos ahora son los tuppers biodegradables para poder... Te lo presto. Sí. Para que podamos reemplazar el tecnopor, el plástico, el aluminio. ¿Esto es hecho de qué? De bagazo de caña de azúcar. De caña de azúcar. Sí. Qué cosa increíble, ¿eh? Yo lo he visto, pero no, nunca me imaginé que fuera, ¿no? Puedes darte cuenta que también, bueno, al ser hecho de una fibra natural, se puede compostar. Entre 180, 200 días más o menos, dependiendo de tu composte, se vuelve abono. Puedes enterrarlo en tu jardín si es que no tienes una compostadora. ¿Esto de acá? Sí. O sea, sí. Es totalmente degradable. Totalmente degradable. Es hecho de una fibra que es de la caña de azúcar sin ningún químico. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿puedes explicarnos el proceso? El proceso yo no me lo sé completamente, pero sí desde el bagazo se limpia, se eleva a altas temperaturas y de ahí se lleva a prensas. Eso es básicamente. ¿Y esto conserva Conserva el calor, conserva el frío, se puede usar en horno microondas, en horno convencional. O sea, hay personas que hornean lasañas para delivery, las ponen dentro del horno cuando llegan yo compro una lasaña para mi casa. Llego a mi casa precocida, la meto en mi horno convencional, así el de fuego, y se dora y se hizo, sin que se malogre el tupper. No me digas. Y sí. No sé, ¿por qué? Porque necesita temperaturas mayores que las que de un horno doméstico. 200 hasta 300 grados soporta normalmente. Tendría que ser ya y soporta también microondas. Microondas. Tenemos o sea, no se va a derretir, no va a empezar a reventar como ocurre con algunos otros envases. No, ni siquiera suelta nada de químicos. Tenemos las certificaciones de tanto de ministerios acá peruanos como internacionales. También tenemos fotos en nuestra página de Facebook donde ustedes pueden ver, y hay algunos chefs que ya lo usan, que cuentan su historia, cómo lo hicieron. O sea, ellos lo metieron en microondas, refrigeración, congelación, hacen la boloñesa, el pesto, ¿no? Lo congelan y de ahí lo llevan al horno microondas. Lo congelan y lo guardan acá y esto mismo lo usan para calentarlo y servirlo. Y te lo comes. Qué maravilla. ¿Y de dónde salió esta idea? O sea, ¿cómo se les ocurrió una cosa así? Bueno, te cuento. Es una empresa familiar, ¿ya? Pero hace mucho tiempo en mi casa yo no uso cañitas. Mis hijos jamás han tomado en cañitas por una cuestión personal, ¿no? Creo que me parece innecesario tomar una cañita. La tomas en plástico, la tomas no más de 5 minutos y de ahí la botas y eso se va al mar. Porque siempre terminamos todos los desechos siempre terminan en el mar. ¿Quién se lo come? El pez. El pez nos lo comemos nosotros. Entonces ahí yo evitaba eso. Tratamos de no... Mis hijos tienen tomatodos para llevar a tomar. Trato de rellenar botellas de agua, ¿no? Para tomarlas. O sea, digamos, ustedes son una familia esas con una alta conciencia... digamos, de conservación. No sé si sea alta, porque en verdad sí, a veces cuando compro pido, ¿no? Que me han dado en bolsa de plástico, pero trato de darle la mayor duración a esa bolsa de plástico. O sea, no estoy corriendo tras una y tras otra bolsa de plástico. Trato trato de ya no ser algo tan inmediatista. Yo creo que, yo tengo 38 años, tengo hijos, una de 16 años y uno de 11. Yo creo que la generación del pañal desechable, de la toallita para limpiarlo, o sea, ya ni siquiera lavamos a nuestros hijos, no salíamos, los limpiamos en la calle, sino era muy rápido. Antes yo me acuerdo cuando mi familia, mis tíos, o mi tía, en especial mi tía Ana, íbamos a comer a su casa y ella salía con su botella de vidrio a comprar gaseosa.
y regresaba con la botella de vidrio. En cambio ahora todo es plástico. Y no nos damos cuenta que eso realmente no nos ayuda a nosotros como familia. Mi mujer estaba obsesionada en una época con esta isla de desechos que hay frente a las costas, o sea, vendría a ser frente a las costas de Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Sí, hay una pero es donde nadan hasta los niños. gigantesco, simplemente. Es un basural inmenso que además crece y crece, y yo me imagino que en algún momento va a pasar la superficie y va a salir y se va a convertir en una isla real, ¿no? Pero de basura. Sí, Pero eso, de kilómetros de extensión, o sea, por el movimiento de las corrientes, claro, por alguna razón se han producido estas acumulaciones, ¿no? eso también, pero no nos damos cuenta que también nos pasa acá. Acá yo decidí, mira, estuve un año tratando de ver cómo hacíamos el proyecto antes de llevarlo a cabo, ¿no? Pero a mí lo que me marcó, porque también tenía miedo, como pequeña empresaria tenía miedo de invertir dinero y no ver una respuesta, no ver un retorno económico, porque seamos realistas, todos de cierta manera trabajamos para tener un retorno económico. Y tenía miedo que Perú no vaya a reaccionar de la forma en la que sí está reaccionando, aceptando un producto biodegradable. Entonces, pero lo que a mí me marcó muchísimo fue el tema del huaico. Ver a esta mujer pararse entre las... Todavía ha pasado tiempo y todavía se me quiebra la voz. Ver a esta mujer pararse entre los escombros, pero ¿no? basura, ¿Qué tal? fue fuerte. Como mujer para mí fue fuerte, o sea, y... Claro, porque no es solo la imagen de una mujer que no se deja vencer, o sea, que está luchando por su vida de una manera increíble, sino que, como tú dices, lo hace en medio de la basura, de los desechos, de los... ¿no? Tú vas a ver donde le pasó el huaico, el plástico, el tecnopor, las bolsas, el aluminio, o sea, comieron y lo botaron y bueno, no sabemos ni cómo llegó ahí, ¿no? ¿Y eso fue para ti estimulante? Sí, fue estimulante. Dije, tú ahí dijiste, algo tengo que hacer. Sí, acá se acabó, dije, o sea, yo no puedo, como mujer, como madre, no puedo, por lo menos tengo que hacer algo para que esto pare. No importa, tíralo, o sea, usa este tupper, tíralo. En algún momento vendrá la lluvia, vendrá el barro y se desaparecerá del mundo. Claro, es más fácil cuando lo compostas, dura menos tiempo. ¿Cómo es el proceso para compostar? O sea, Ya. Muchas personas se compran su compostera, que es hecha de barro. Pero si no tienes para comprarte una compostera o simplemente no lo quieres hacer, agarras un balde de plástico, le haces hueco, cortas el tupper, lo metes como base. A eso le pones los residuos de la manzana, las cáscaras de la piña, o sea, todo lo que ya no quieras usar. Todo lo que es residuo orgánico. ¿No? Y sobre eso lo tapas. Yo tengo toda la información en nuestra página de Facebook y pueden ponerla hasta tierra. Entonces, ahí lo tapan y en 2 meses más o menos ya eso se hizo un compost. O en 3 meses, dependiendo del tiempo. Eso lo usas de abono. Eso es un abono natural. Es un abono natural. Es un abono natural. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble que esto exista. Pero esto ya, tú ya tienes una fábrica con esto, ¿o no? ¿Cómo? No, nosotros tratamos de hacerlos un tiempo acá, pero en verdad no tuvimos mucha acogida entre diferentes personas que buscamos ayuda y lo estamos trayendo de fuera. Porque en verdad yo no me iba a pasar un año más buscando cómo hacerlo acá. Pero ese es el problema que tiene montones de gente, ¿no? Detrás de todas las historias de éxito que uno escucha de emprendedores, siempre está la barrera de la incomprensión, la falta de acceso al crédito, por ejemplo, sí, la falta de disposición del sistema financiero de arriesgar por los emprendedores, ¿no? Al punto que se ha creado la red de los angels, como le dicen, ¿no? De la gente, de esta gente que está dispuesta a aportar su dinero para ayudar a los emprendedores. Es que no es solamente este tema que sea la parte financiera, que es una parte muy importante, porque cada forma que tiene cada tupper, ¿no? Es una matriz distinta. El espacio para tener una fábrica tan amplia, dónde vamos a encontrar el tipo de caña de azúcar que queríamos en ese momento, porque también estábamos buscando otras alternativas. Porque entonces, no solo se podría hacer de bagazo de caña. No, podría hacerse de muchas cosas más, pero hemos buscado, hemos ido a varios sitios de los cuales no voy a mencionar, pero a pedir ayuda y nos cerraron la puerta. Nos cerraron la puerta como diciendo, bueno, sí, ya, haz tu proyecto y cuando lo tengas avanzado me avisas. Y yo, pero ¿con qué voy a avanzar un proyecto? O sea, no puedo avanzarlo con... No sé, porque materia prima para hacerlo tenemos en el Perú, ¿no es cierto? Sí, tenemos. Lo que nos falta es la parte de maquinaria, la falta de hacer las matrices y la parte en
toda la inversión que se tiene que hacer para llegar a eso. Increíble que además cómo está conectado, ¿no? Porque hemos estado justo hablando del problema de la educación y vamos a seguir hablando de la crisis de nuestra educación, la necesidad de tener gente que sea capaz de darte esas respuestas, ¿no? Por ejemplo, para el diseño de estas matrices. Claro que sí. Ahora, ¿y ustedes están importando? En este momento lo están importando. Lo estamos importando. Igual no paro, por si acaso, de buscar cómo hacerlo acá. O sea, no encontrar una solución momentánea. No es que yo ya haya encontrado la solución, la que yo buscaba. Yo quiero hacerlo acá, quiero hacerlo en mi país. Y sé que ahora, obviamente, teniendo esto, van a haber muchas personas que también lo van a querer hacer. Pero yo ya quiero hacerlo acá, no solamente quiero importarlo. Claro, pero porque además eso debería estar, eso de agregarle valor, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar exportando cacao que finalmente importamos después convertido en chocolate? O exportando café para después importar café ya envasado, ¿no es cierto? Eso es cierto. O con alguna marca, o exportando minerales, ¿no? Algunos dicen ya exagerando que importamos piedras para terminar después, o sea, exportamos piedras para terminar importando los productos que han sido hechos con minerales nuestros. Eso lo ves mucho, ¿no? Una vez mi esposo me trajo una ropa de fuera y decía hecho en un país extranjero. Y decía con algodón peruano. Y yo decía, esto es el colmo, le digo. O sea, tienes que comprarme fuera y me traes algo un regalo. nuestro. O sea, algo nuestro. Algo nuestro, que podríamos hacerlo de verdad muy bien hecho acá. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Raida. Hemos estado con Raida Romero. La empresa se llama Capac Runa. Sí, es con Q. Con Q. ¿No? Mi abuela me corregiría y diría Capac Runa. Nunca he podido yo con la pronunciación de casi ningún idioma. No, mis hijos me fastidian, me dicen que el inglés lo hablo. Yo le digo, pues me entiendo perfectamente con los taxistas en Nueva York. Me dicen, pero habla como tú, papá. Si son todos hindús, pakistaníes, ¿cómo no te vas a entender? Tienes que entender con los gringos, me dicen, no con los taxistas de Nueva York. Pero en fin, muchas gracias por venir acá, por estar lo que estás haciendo. Y esto es un mensaje, esto se puede hacer acá. Esto se puede hacer acá. Y esto no se puede hacer acá si no se ponen las pilas los productores, o sea, los que tienen el bagazo, que podrían aportar con la materia prima, y discúlpenme, las entidades financieras inviertan plata en los proyectos como este, valen la pena, son buenos negocios, además van a ganar dinero, ¿no es cierto? Sí, en verdad que sí, espero que en verdad nos puedan apoyar para poder salir adelante, y las grandes empresas, los chefs, los restaurantes, y darse cuenta que el tecnopor nos enferma. El tecnopor ya está probado que da cáncer. El tecnopor causa en la vista no solamente la pérdida de vista, uno no puede ver matices. O sea, entre el verde hoja y el verde palta va a llegar un momento en que no los vamos a poder diferenciar. Eso es lo que nos causa el tecnopor. Está Esto, claro. ¿Y cómo es que se llama esto? Bagazo de caña de azúcar. Muy bien, está clarísimo. ¿Y dónde lo consigue uno? Nos pueden por la página de Facebook. En Facebook, ¿no? Sí, también lo tenemos en la empresa Simple Recicla, que queda en San Isidro, que es un chico que ha apostado por tenerlo en su tienda. Y directamente conmigo al 9... ¿Puedo dar mi número? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Al 987-813-247, o me escriben. Yo trato de contestar todos los messengers, los mails, todo lo que pueda. Y si en algún momento no contesté, vuélvame a escribir, yo les voy a contestar. Muchas gracias por estar con nosotros y una vez más por lo que estás haciendo, Raida. Terminamos por el día de hoy con nuestra secuencia, mi secuencia favorita. Vamos. Hemos presentado los exitosos de Exitosa. Está bien esta secuencia, me gusta. Necesitamos auspiciadores para esta secuencia. Comprométanse con nosotros, ayúdenos a servir de puente entre la gente. Dios mío, hay que empezar a hacer cosas y dejar de quejarnos. Me está gritando acá, mi mujer me grita, ahora me grita mi terapeuta que tengo un problema en la columna y me dice, siéntate derecho, Lucar, me dice, siéntate derecho, me mato. Te lo juro, por WhatsApp me dice, te estoy mirando, siéntate derecho. Nos están viendo, ¿ah? Vamos a la pausa, regresamos con más. Y yo me siento bien derecho. De acuerdo. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
estamos de vuelta. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en vivo en las redes sociales, estamos en televisión, estamos creciendo, nadie nos para. Judy Rodríguez, hablando de redes sociales, que dicho sea de paso acaba de salir el reporte, ¿no? El último reporte sobre la influencia en las redes sociales. Y el orden es el siguiente: RPP primero por ahora, que tiene años además. Segundo, nosotros, Exitosa. Tercero, el comercio, que también tiene años en esto. ¿Ah? Yo creo que son las preguntas. Dennos 6 meses y hablamos. Dentro de 6 meses hablamos quién va ganando en las redes sociales. A ver, vamos a verlo en las caras. Judy Rodríguez nos trae precisamente de las redes sociales lo que opina la gente sobre el tema este. O sea, ¿Cómo definimos esto, Judy? El proyecto de ley que está en suspenso, bueno, que se ha congelado. retirado de momento, ¿no? Claro. Según Rosa María Bartra. Y que implica trabajo, porque no es trabajo, no se confundan. O sea, ya, en fin, sobre este tema. Hay que tener cuidado con la terminología porque se critica mucho que esto promueve la confusión, llamarle prácticas o no son prácticas laborales, es una experiencia formativa en una situación real de trabajo, entonces eso sí confunde a muchos. Julio Guaroto nos dice en el Twitter: no es una ley perfecta, pero ayuda en algo a que la juventud que estudia adquiera experiencia y ponga en práctica la teoría que recibe. Actualmente conseguir que te contraten para hacer prácticas es muy difícil, porque lo he vivido, lo digo, cosa que esa ley ayudaría en algo, menciona Julio Guaroto. Por otro lado, vamos a ver qué opina Antonio. Nos dice: en entrevista con Nicolás Lucar, la señora Rosa María Bartra dice que lo van a realizar los jóvenes. No es trabajo, no son prácticas, entonces le pregunto, ¿qué zafarrancho es? Ahora, ya lo quitó de momento, porque sabe que no le dará réditos a la jefa, señala. Los naranjas van de mal en peor, dice Antonio, bien crítico, ¿ah? Lourdes opina: si es como lo está diciendo la señora Bartra, estoy de acuerdo. Han estado atentos a la entrevista, Nicolás. Yo no pude conseguir trabajo en mi 6º semestre porque no tenía experiencia y fui primer lugar con mi proyecto 5 ciclos. El 6º semestre empecé a trabajar, entre paréntesis, pero bajé mi rendimiento académico, señala Lourdes. Por otro lado, vamos a conocer la opinión de Luisa Palacios también en el Twitter. No estoy de acuerdo. El proyecto de ley modalidad formativa para jóvenes es esclavista. Las modalidades formativas necesitan ser pagadas porque generan beneficio para la empresa. La nueva ley es discriminatoria porque a los universitarios se les paga, pero a los técnicos no. Y por último vamos a conocer, todavía nos quedan dos opiniones. Iván Delgado nos dice también en el Twitter: no estoy de acuerdo, deberían darle al menos para los pasajes y el refrigerio. Y ahora sí... Por lo menos. Por lo menos, dice. Por lo menos. Gonzalo opina: ¿acaso los centros laborales están capacitados para impartir clases? Importante cuestión la que plantea Gonzalo. Y ahora sí, por último, el último comentario en Twitter. Alex nos dice: es como una pasantía. Mientras estudio tengo mis prácticas y cuando termino ya tengo experiencia laboral. Eso me parece bien. Los que hemos pagado derecho de piso cuando no teníamos oportunidad de entrar a una empresa, lo sabemos, dicen nuestros seguidores en las redes sociales. Nicolás. Pues, yo creo que lo más importante de todo esto es lo que vamos a hacer inmediatamente ahora, es entrarle a la discusión sobre el tema de la situación de los jóvenes. Es decir, que te obliga a una discusión sobre la situación de la educación en el Perú, en términos no solamente de la calidad de educación, sino los contenidos de la educación y sobre las oportunidades laborales para los jóvenes, ¿no? Nicolás, ¿quién autoriza la creación de más institutos y su currícula? Si Daniel Mora ha explicado que nos faltan técnicos en temas de cacao, por ejemplo, agricultura, ¿quién autoriza que los currículos enseñen ese tipo de cosas? Ahí está el problema. Sí, pues, muy bien. Que nos sirva esto para discutir qué es lo que vamos a hacer ahora. Precisamente, muchas gracias, Judy. Vamos a recibir en nuestros estudios a Cecilia Chipana. Ella es secretaria de Juventudes en la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú. Y a Carlos Valareso Díaz, que él es estudiante del Instituto CEPEA. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Yo quisiera, si fuera posible, que nos ayuden ustedes a resumir cuál es la situación que están viviendo los jóvenes en términos de su acceso a la educación, su acceso al mercado laboral. Bueno, en lo particular, a mí no me ha costado mucho ingresar de repente a hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque he estado estudiando en un instituto técnico. Entonces, yo estudio comunicaciones
Me estoy dedicando actualmente a lo que es el marketing educativo, ¿sí? Y bueno, me parece que el hecho de promulgar esa ley o ese proyecto de ley va a perjudicar bastante a los estudiantes del sector técnico. ¿Por qué? Porque ellos buscan comenzar a hacer sus trabajos desde los primeros ciclos, ¿sí? Al acabar el sexto semestre y recién comenzar sus prácticas 3 años más, les va a perjudicar tanto a ellos en lo que es su formación profesional, y también les va a afectar a nivel económico, porque muchos de ellos también aportan en casa y no sería justo para ellos no ser reconocidos ni siquiera los pasajes, o al menos el almuerzo. O las dos cosas. Claro. Para empezar, ¿no? Porque encima vas a tener es decir, en términos prácticos, la impresión que me da es que vas a terminar trabajando, así sean 56 días en 3 años, pero vas a trabajar gratis. Encima tú vas a tener que pagar los pasajes y tú vas a tener que pagar tu comida. O sea, terminas tú subsidiando como joven a la empresa a la que estás yendo teóricamente a aprender. Por supuesto que sí. La realidad, en el marco del empleo juvenil, se viene suscitando con mucho pie enfático desde este proyecto que fue promulgado por Ollantumala, ¿no? Que fue el proyecto... La llamada Ley Pulpín. La llamada Ley Pulpín, como todos la conocemos, la cual con diferentes movilizaciones, el sector, los colectivos juveniles, la hemos podido derogar. Luego vino el proyecto del Ejecutivo a través del exministro de Trabajo, Alfonso Grados, a aprobarse un proyecto 1104 en la que no brindaban el tema de capacitaciones, ¿no? Y ahora con la congresista Bartra se pretende dar un trabajo sin una remuneración, ¿no? Llámese retribución. Lamentablemente, actualmente en el Perú son 4 millones de jóvenes que median de 18 a 29 años de edad que salen del marco laboral, ¿no? Y lamentablemente se violenta, lamentablemente, o parece que el Congreso de la República no conoce ni siquiera los propios convenios internacionales, ni propio el marco de la Constitución, que en su artículo 23 y 24 señala claramente que no se puede menoscabar cuando existe un trabajo, un vínculo de manera directa, que no te retribuyan, ¿no? Que es lo mínimo que podrían hacerse. Yo creo que a la congresista Bartra no le va a gustar que su hijo trabaje sin un pago que se le retribuya, ¿no? Yo creo que a ningún padre de familia... Claro, el argumento que se está dando es que eso va a ayudar a su formación y que en realidad no está trabajando, sino que está estudiando. Pero, es decir, si estás estudiando una carrera técnica y estás yendo a un centro laboral, o sea, podrás ir el primer día a mirar, pero el segundo día ya estás cumpliendo alguna función y resolviendo algún problema que estás aportando, ¿no? Definitivamente uno aporta, resuelve problemas que básicamente uno lo contratan para dar soluciones a algunas problemáticas, ¿no?, que tiene la empresa, o ayudar a facilitar el trabajo de los demás colaboradores. Entonces, no sería justo que el alumno, estudiante, ya sea que esté cursando los últimos semestres de su carrera, vaya y saque de su bolsillo para poder practicar y no tener un reconocimiento. No me parece justo. Es una ley muy abusiva y no sé qué intereses tenga, en verdad. Se presta para muchas especulaciones. Pero a mí la impresión que me da, sinceramente, yo se lo he dicho, se ha molestado un poco Rosa Bartra por eso, pero a mí me da la impresión de que esto es otra vez una improvisación. O sea, tenemos un problema más de fondo, ¿no es cierto? Que es el problema del país y del lugar que ocupan los jóvenes en la construcción de este país moderno, ¿no es cierto?, y del primer mundo que todos queremos. Pero eso supone una modificación profunda de nuestro sistema y de los contenidos de la educación, ¿no? Porque, por ejemplo, tú para poder trabajar has tenido que entrar, o sea, tú deberías, como ocurrió en algún... O sea, por ejemplo, yo siempre cuento la experiencia de mi madre. Mi madre estudió en una escuela pública y ella estudió y aprendió a coser, ¿no? Ella era... digamos, no exactamente una modista, pero sabía corte y confección, como era que se llamaba en esa época. Y mi madre era capaz de hacer un molde, te medía el cuerpo, te hacía un molde y te hacía un vestido. Ha vestido a mis hermanas, hacía pantalones, hacía camisas, es decir, y eso lo aprendió en el colegio. Ahora eso es inimaginable. Uno sale del colegio y ¿qué sabe hacer, no? Les debe haber pasado a ustedes, ¿no? Sí, lo que pasa es que se han eliminado ya desde mucho tiempo, sobre todo desde los años 90, que se
pueda seguir implementando este tipo de cosas técnicas Formación dentro laboral, del marco educativo o en la misma secundaria, ¿no? Es por eso que muchos de los estudiantes en la etapa de tercera a quinto grado de secundaria no saben cuál o cómo se viene el campo laboral, ¿no? Entonces se encuentran en un medio que no los adhiere de manera directa, ¿no? Por lo menos a la mayor o gran población no los adhiere, porque finalmente son pocos los que tienen los recursos o los pocos recursos para poder matricularse en una entidad privada, ¿no? Lamentablemente acá, como usted bien lo manifiesta, hay un problema de fondo. Esperemos que, si bien es cierto, la congresista Bartra ha señalado que lo va medianamente a sacar, eso quiere decir que no está archivado del total. Claro, en ese sentido, nosotros hemos hecho ya desde la CGTP un llamado a los colectivos, a los gremios sindicales para la movilización del 1 de marzo y sabemos también que hay una movilización este viernes, ¿no? Este viernes donde muchos jóvenes esperan de manera directa que este proyecto se archive y, como se dice incidentemente, es que hay una política pública verdadera a favor de los miles de jóvenes que hay en el Perú. Eso. Sí. Bueno, reafirmar lo que dice la compañera, sería muy bueno que se salga a manifestar los jóvenes a través de una marcha pacífica y que hagan exigir su derecho también, porque no hay otra forma de que uno sea escuchado de alzar una voz. Ahora, hay un problema con los chicos, que lo que está ocurriendo en el mercado laboral es que, ¿ya qué pasa? Terminas el colegio, si tienes la suerte de poder acceder a una educación superior, te la tienes que pagar, ¿no es cierto? Porque incluso para ingresar a una universidad, por ejemplo, tienes que entrar a una academia preuniversitaria, ¿no? Y la mayor parte de los institutos técnicos son privados en este momento, ¿no? Así es. Varios chicos de repente de mi generación han tenido que haber acabado el colegio y buscar de repente algún recurso o comenzar a trabajar y no de repente estudiar ni bien acabar la secundaria, como es lo ideal, ¿no? Entonces, el chico tiene que sacrificar algunos años de su vida para poder juntar algún dinero y poder estudiar en una carrera que le guste y también en un lugar donde le puedan dar la seguridad de que va a ser de la mejor manera su formación académica. Porque ¿qué haces si terminaste el colegio, en las condiciones en que se termina el colegio acá y entras al mercado laboral? O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, mototaxi, ¿no? Puedes ser vigilante, o sea, y te dan las peores chambas, ¿no es cierto? En las peores condiciones, ¿no? Con horarios salvajes de trabajo, aprovechando que eres un joven inexperto, ¿no? Se aprovechan de la inexperiencia de repente del joven y bueno, ustedes pueden saber también que la mayoría de centros comerciales piden por lo menos que estén estudiando a nivel superior. Entonces, para al menos comenzar a trabajar en un área de un centro comercial, tienes que haber acabado la secundaria y estar estudiando a nivel superior. Entonces, los que salen de colegio y no tienen la posibilidad de poder estudiar... Pero eso es tremendo, porque eso te empuja a muchísimos jóvenes al mundo de la delincuencia, de las actividades ilegales, ¿no? Por supuesto pero que sí. No tienes oportunidades, simplemente. No existen oportunidades en el Perú. Lamentablemente, tanto el Congreso de la República y el Ejecutivo no visibiliza un marco que debería visibilizar la problemática y el resultado positivo que tiene el tema de empleabilidad juvenil. Tanto el Congreso de la República y el Ejecutivo deben consensuar por materias en una propuesta verdadera. Ya desde la CGTP, con el anterior ministro de Trabajo, se le ha solicitado que implementen el marco en la CNT del tema de empleo juvenil, ¿no? Que es el Consejo Nacional del Trabajo, que es con los gremios sindicales, con las personas adecuadas. El problema es que tienes que hacer cambios, ¿no? O sea, tiene que cambiar la educación, ¿no es cierto? De una manera radical, profunda. O sea, es una vergüenza que estemos discutiendo si les pagamos 2.000 soles, cuando hace, no sé, 40 años los maestros ganaban 5 veces lo que están ganando ahora, o 4 veces y media. O sea, es una vergüenza que ese sea nuestro nivel de educación, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es la calidad del contenido de nuestra educación, que prepare a nuestros jóvenes para, con esa palabra que le encanta ahora a la gente, empoderarse, ¿no es cierto? O sea, tener los instrumentos para poder construir el país que todos queremos. Vamos a recibir, si lo permiten, por favor, llamadas del público en la línea.
Están con nosotros Cecilia Chipana, representante de la Secretaría de Juventudes de la CGTP, y Carlos Valareso, que es estudiante del CPEA, estudiante de un instituto técnico. Adelante, por favor. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días, señor Nicolás Lúcar. Adelante. Muchas gracias. Sinceramente, escucharlo a los jóvenes y escuchar todo este parámetro que viene desde el gobierno, del Ejecutivo, del Legislativo, o sea que acá nos expresan claramente que no concuerdan. Esto se llama improvisación, prácticas malas contra la niñez en la educación. Nosotros tenemos por convicción un conocimiento claro. Nuestra sociedad peruana, desde que empiezan a estudiar en el colegio, terminan la secundaria, no saben nada. La gente busca trabajo, quiere ganar, pero no sabe qué hacer. Ese es un tremendo problema. El proyecto de ley que han aprobado en la mayoría en el Congreso de la República es un proyecto de ley que lamentable no está dado todavía, pero sin embargo se opina de manera maltratadora. Entonces, este caso nos lleva, señor Nicolás Lúcar, y a los señores invitados, quiero decirle con sinceridad, esto es llevar un plan de gobierno con un gobierno de esta naturaleza, bastante perverso en el Ejecutivo y bastante perverso en el Congreso. A nosotros nos deja un mensaje claro que este gobierno no tiene una ruta a donde quiere ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer la sociedad? Nosotros tenemos trabajadores, nos hablan de aumento del salario mínimo vital, nos hablan de una cosa, pero no hay un planteamiento serio, concreto. Esto se llama, repito nuevamente, es una improvisación de un gobierno que no tiene un norte a dónde ir. Y nos da lamentablemente, y esto es lo que queremos, un gobierno político que conozca, que sepa, ponga en orden las cosas. Lamentablemente es distorsionado la juventud, distorsionado los jóvenes, los técnicos. Oiga, en el país es terrible. En este momento el país no tenemos qué hacer. No hay producción, no hay trabajo, todo paralizado. Pero sin embargo, el Ejecutivo, sus ministros, están como el gato con una enorme garra, con la pretensión solamente de asaltarnos. Sí. Esto es grave, señor Nicolás Lúcar. Le agradezco mucho por la atención. No, yo le agradezco mucho. Yo siento, ¿sabes lo que pasa? Es como que cuando abrimos el teléfono la gente se desahoga, ¿no? Sí. O sea, hay como una tensión tan fuerte, una molestia, pero yo creo que ya molestémonos todo lo que sea necesario, pero tratemos de encontrar respuestas, porque yo estoy convencido de que las hay, ¿no? Y hay respuestas y soluciones para todo. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, señor Lúcar. Adelante, le escuchamos. Estoy llamando de Huánuco. Buenos días. Quisiera saber sobre el proyecto exactamente de qué se trata, porque yo he estado viendo en las noticias, por acá por el Exitosa y por otras noticias. Quiero que nos expliquen bien de qué se trata, porque acá no es que el hecho de que nos van a esclavizar, nos van a hacer trabajar por gusto y todas esas cosas. Somos técnicos, yo también soy técnica. Y que yo sepa, cuando yo he hecho mis prácticas, no he recibido ni un solo, y yo hice prácticas en instituciones públicas. No sé de las privadas, pero que yo sepa no reciben incentivos. Ahora, lo que yo quiero saber es sobre esos 6 meses que van a trabajar gratis, supuestamente, o les van a considerar como experiencia laboral. Si es así, estaría muy bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo hice mis prácticas, ¿ya? Me presenté en el mismo lugar para trabajar, no lo consideraron, las prácticas que yo hice, ni siquiera un punto, ni siquiera medio punto. Como si no las hubiera hecho. Claro, exactamente, como si nunca yo hubiera hecho nada. Entonces, si lo van a considerar parte de experiencia laboral, me parece bien, me parecería bien, porque nosotros trabajamos cuando vamos a hacer las prácticas, trabajamos y hacemos las mismas funciones que puede hacer cualquier otro trabajador. Entonces, lo que yo me voy es a eso, que nos expliquen bien, que no nos hagan un psicosocial, que no nos hagan eso, porque al final los que perdemos somos nosotros, no los políticos, no los dirigentes, no los, o sea, ninguno de ellos. Solamente los que perdemos somos los que estudiamos, los que trabajamos, y los que todos los días, día a día tenemos que luchar para llevar algo a nuestra casa.
ellos somos los que perdemos. Entonces, lo que yo quiero saber es que, ¿lo van a considerar como experiencia laboral? Es una buena pregunta. Sí, yo le agradezco muchísimo la llamada. Tenemos que ir terminando. Me dicen que va a haber una manifestación, ¿no? De jóvenes convocada ¿para cuándo? ¿Para el viernes es? Para este viernes. O sea, mañana. Para mañana. Creo que cada manifestación de los jóvenes suma en factor de que nuestras voces tienen que ser visibilizadas y escuchadas por el Congreso de la República y por este Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, si este viernes hay una movilización y este 1 de marzo se está convocando también la central de trabajadores para poder movilizarnos en rechazo a este nuevo proyecto de ley Pulpín y por su archivamiento. Bueno, yo les agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Yo reitero que esta iniciativa de la congresista Bartra, que dicho sea de paso ha sido respaldada por la mayoría del Congreso, aunque algunos se están haciendo los locos ahora, ¿no? Y están retirando sus firmas, ¿no? Cuando han sentido que la crítica de la opinión pública. Pero yo creo que debe ser una buena, o debe servir como una buena oportunidad para entrarle a fondo a discutir sobre lo que hay que discutir, que es la situación de nuestros jóvenes, la necesidad de modificar radicalmente nuestra currícula educativa, la oferta de carreras profesionales para los chicos, darle prioridad a los estudios técnicos y darle oportunidades de trabajo a los chicos en un contexto de respeto a sus derechos, que es algo que lamentablemente no está ocurriendo en el país. Antes de terminar, tengo una información de una fuente absolutamente confiable que me dice lo siguiente con respecto al hecho de que no hay una pregunta específica sobre Pedro Pablo Kuczynski en el interrogatorio que se le va a formular a Jorge Barata el día 27 o desde el 27 de febrero a las 2 de la tarde en Sao Paulo. Y la información es esta: todo el interrogatorio sobre el tema de lavados de activos y está referido a las investigaciones sobre el financiamiento de campañas electorales. Y esto incluye preguntas tan genéricas como esta: ¿qué campañas electorales ha financiado usted cuando era directivo de Odebrecht en el Perú? ¿A qué candidatos a la presidencia le dio usted dinero? ¿A qué candidatos a congresistas le dio usted dinero? ¿Y a qué candidatos a otros niveles de gestión gubernamental, se supone local y regional? Y ahí van a caer todos. O sea que los que se hicieron esperanzas, olvídense, porque la verdad va a empezar a saberse a partir del 27 de febrero a las 2 de la tarde. Señora Magarillo, hagamos el cronómetro. ¿Cuántas horas falta para que esto ocurra? Que yo creo que va a ser sanador para el país, saber la verdad o empezar a conocer la verdad. Conmigo será hasta el día de mañana. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.